Entonces vamos a dar inicio con la parte de las diferentes cargas que puede soportar la aeronave, ¿sí? Eh, Como punto inicial o punto de partida vamos a tener en cuenta las cargas que pueden generar el peso de diferentes instrumentos, el peso como tal de la estructura, el peso de los pasajeros, el peso del equipaje, entre otros. Entonces fíjense que acá, a manera de introducción, hacemos colación a que la estructura debe soportar inicialmente una estimación de pesos inicial. Por eso es que acá vamos a comenzar con la etapa inicial, que dice que es un diseño conceptual estructural teniendo en cuenta la estimación de pesos, considerando esta estimación de pesos como un área crítica, porque dependiendo de la estimación de pesos, pues vamos a tener unas cargas que van a estar aplicadas sobre la estructura de la aeronave, ¿sí? Y dependiendo de esas cargas sobre la estructura de la aeronave, pues asimismo podemos determinar el tipo de material, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de material podemos estimar qué tan liviana o qué tan pesada puede ser nuestra estructura. Y con base en este tipo de cargas de los diferentes pesos que podemos encontrar dentro de la aeronave, podemos considerar lo que es una falla estructural, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues la falla estructural pues también vamos a encontrar que depende por ejemplo del ángulo de ataque y depende de la velocidad, pero como primera estimación podemos tener en cuenta la estimación de pesos. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de pesos que podemos tener dentro de la aeronave. Entonces, a modo de, digamos que de resumen, en este cuadro conceptual pues se muestra de una otra manera cómo es el diseño estructural y análisis estructural de la aeronave. Partiendo de lo que hablábamos en las primeras sesiones de unas restricciones de diseño, continuando con el diseño de la estructura en términos del peso, ¿cierto? Después la configuración del material, entonces fíjense que el peso está ligado con el material y con la trayectoria de carga, ¿sí? Ya teniendo la trayectoria de carga y el tipo de material, podemos hacer un análisis de resistencia de materiales, y con el análisis de resistencia de materiales y teniendo en cuenta un factor de seguridad que veamos que es de 1.5 según la FAA, según la FAR, y con ese factor de seguridad podemos responder a la pregunta si el diseño cumple con restricciones y el factor de seguridad. Si cumple, pues damos finalidad a nuestro diseño, y si no cumple, pues tenemos que entrar a modificar la estructura y a cambiar el material para pues, modificar los esfuerzos y las deformaciones que se puede tener en la estructura, ¿correcto? Entonces fíjense que dentro hay varias categorías de cargas que nosotros podemos considerar dentro del diseño estructural. En primera instancia pues tenemos las cargas en el aire, las cargas en aterrizaje, otros tipos de cargas, las cargas inerciales, las cargas en take-off, las cargas producidas por las plantas motrices y las cargas que se pueden producir durante el taxeo. Las cargas en el aire pues hace referencia a las diferentes maniobras que puede tener una nave, que puede ser roll, pitch y yaw, ¿sí? Y también hace colación a lo que tiene que ver con ráfagas, que es esta que tenemos acá, que en inglés se dice gust, es el concepto de ráfagas. Entonces cuando estamos teniendo en cuenta ese tipo de cargas, tenemos que analizar el tipo de actitud que tiene la aeronave. Obviamente cuando la aeronave hace un pitch, hace un yaw, hace un roll, pues tenemos un movimiento de qué, movimiento o deflexión de las superficies de control que me van a dar de una u otra manera pues control sobre la aeronave en esas diferentes actitudes. Y también encontramos lo que es el buffet, que es una vibración de alta frecuencia que se produce cuando hay desprendimiento de la capa límite. Normalmente ese buffet, ¿sí? Se va a presentar, por ejemplo, cuando tenemos estos ángulos de ataque, y esos ángulos de ataque decimos que entran pérdida la aeronave, y cuando entra pérdida la aeronave quiere decir que vamos a tener separación de la capa límite, y al tener esa separación de capa límite vamos a tener un alto alabeo del elemento, que es lo que se conoce como buffet, ¿sí? Eso sería lo que serían las cargas principales en vuelo. Las cargas en tierra, bueno, en tierra no, sino las cargas durante el aterrizaje, pues encontramos lo que es el factor de carga vertical, que ya más adelante vamos a hablar sobre el factor de carga vertical, el spin up y el spring back. El spin up y el spring back hace referencia
a las cargas que puede tener el tren cuando acaba de aterrizar, ¿sí? El gravity que hace, aquí colocaba una foto del gravity, que es por ejemplo cuando la aeronave pues lleva una, digamos que unos, digamos que un desplazamiento lateral, digamos que está como si estuviera haciendo un yaw, entonces ahí tenemos un desplazamiento en yaw, y cuando aterriza pues fíjense que ahí alguno de los trenes de aterrizaje va a tener mayor carga que otro tren de aterrizaje, ¿sí? Tenemos lo que es one wheel. En algunos casos cuando aterriza la aeronave pues ustedes han visto que por ejemplo por vientos cruzados o dependiendo del clima que tengamos pues la aeronave puede aterrizar solamente en un tren de en un tren. El arrested, que el arrested hace relación por ejemplo en los portaaviones, cuando llega y aterriza la aeronave, eso se ancla con un gancho que tiene la aeronave y eso pues hace relación a un tipo de carga que puede tener como tal la aeronave, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y pues obviamente el frenado también va a producir ciertas reacciones cuando estamos teniendo en cuenta el tipo de reacciones sobre los elementos a analizar. Towing y jacking, entonces towing es cuando tenemos de una u otra manera movimientos en tierra, ¿sí? Jacking cuando estamos haciendo por ejemplo reparaciones o overhaul de la aeronave, las cargas que pueden presentar donde colocamos los jigs de suspensión, por ejemplo para el fuselaje o para las alas, las cargas de presurización que ya las vimos anteriormente, los FODs cuando tenemos algún impacto de un pájaro, ¿cierto? Y toda la parte de las cargas producidas por impacto, que está muy relacionado con la tenacidad de fractura que hablábamos en clases anteriores. Y las cargas inerciales que vienen muy ligadas por ejemplo con las de aterrizaje, vienen muy ligadas con lo que son las cargas en vuelo. Esas cargas de inercia pues se relacionan a si la aeronave por ejemplo tiene una aceleración o una desaceleración. Entonces si tenemos una aceleración pues tiene que estar ligada por ejemplo con cualquiera de estas maniobras, roll, pitch y yaw, y en ese caso digamos que el piloto si hace un pitch puede aumentar empuje, estamos teniendo como tal pues una aceleración, ¿sí? Si frena estamos teniendo una desaceleración, y eso está muy ligado con lo que son las rotaciones. Entonces en la rotación también vamos a tener la influencia de diferentes aceleraciones. Está muy ligado también con el flutter, ¿sí? Las vibraciones y las cargas dinámicas, ¿sí? Entonces el flutter de una u otra manera también es otro tipo de vibración, y pues la diferencia acá en esas palabras en inglés pues más que todo va a depender de la frecuencia con la que se tenga esa vibración dentro de los elementos. También tenemos las cargas en take-off, la catapulta, que es cuando por ejemplo tenemos un portaaviones y es lanzada la aeronave, o cuando tenemos el caso que tengamos un aterrizaje abortado, entonces puede que en algunos casos alcance a tocar algún tren de principal o el tren de nariz la pista, y ahí puede generar unas cargas que tenemos que estimarlas durante el diseño, ¿sí? En taxeo pues lo que son bumps y turns, entonces lo que son giros como tal, y esto corresponde por ejemplo a que hayan imperfecciones sobre la superficie de la pista, correcto. Y en cuanto a la planta motriz, me dice el empuje, entonces fíjense que cuando se habla del empuje, pues estamos variando como tal las aceleraciones y estamos variando las fuerzas de inercia que dependen de algunas maniobras en vuelo de la aeronave. El torque del motor, que va a influenciar como tal el empuje, ¿cierto? Las vibraciones que se pueden producir por el motor pueden generar de una u otra manera pues cargas sobre los puntos de anclaje del motor y conexión con, ya sea con las alas o con otro elemento principal estructural de la aeronave, ¿sí? Y el gyro pues hace relación a que de una u otra manera variando el empuje y de una u otra manera variando el tipo de maniobra y teniendo en cuenta una deflexión o un control de la deflexión de la superficie de control, pues podemos variar la actitud de la aeronave, que es lo que me da como tal el gyro, ¿sí? Entonces fíjense que cuando nosotros estamos hablando del diseño estructural, algo importante o algo principal que hay que tener en cuenta es lo concerniente al factor de carga.
Nosotros de pronto hemos escuchado en algunas ocasiones que en los pilotos, por ejemplo, las aeronaves militares, dice que soporta 8 gravedades. Cuando dice que soporta 8 gravedades, hace alusión a que el piloto está pues soportando 8 veces el peso, ¿sí? 8 veces el peso del mismo. Y si decimos que la estructura está soportando 8 gravedades, quiere decir que la estructura está soportando 8 veces el peso de quién? De la aeronave, ¿correcto? Entonces, fíjense que ese factor de carga, lo que dice acá abajo, el factor de carga se conoce como la carga que actúa sobre la aeronave expresada en gravedades. ¿Mm? Entonces acá, por ejemplo, se observa lo que hablamos, una gravedad y una gravedad. En este caso me dice una gravedad y aquí una gravedad y sería el caso que está acá. Entonces una carga de una gravedad es igual al peso del avión, ¿sí? A la ejercida por la aceleración de la gravedad. Entonces una gravedad quiere decir que está soportando de una u otra manera. Si encontramos una gravedad que solamente soporta el peso del avión, si sé 8 gravedades, quiere decir que la estructura está por soportando 8 veces, ¿cierto?, el peso de la aeronave. ¿Y de qué depende como tal que estas gravedades o el factor de carga cambie? Eso depende, por ejemplo, de las cargas en vuelo, dependiendo de la maniobra que tengamos y si, por ejemplo, tenemos una ráfaga. Eso van a ser factores influyentes en el cambio del factor de carga. Entonces recordemos que ese factor de carga está ligado de una u otra manera con el soporte estructural, valga la redundancia, pues de la estructura de la aeronave, dependiendo si es semi-monocasco o si es monocasco. Entonces surge la primera pregunta: ¿qué pasaría cuando la sustentación es igual al peso? Entonces, si la sustentación es igual al peso, quiere decir que tenemos una gravedad, ¿sí? Y si se duplica, pues decimos que tenemos dos gravedades y así sucesivamente. Esos factores de carga que nosotros eh, los podemos encontrar de una u otra manera en diferentes normatividades. Acá sí cito un cuadro en el cual se muestra diferentes factores de carga cubiertos por la FAR 25 y la FAR 23. Por ejemplo, para gravedades positivas y gravedades negativas, aviones de caza de 6 a 9, de 3 a 6, banderos de 3 a 4, de 1 a 2, aviones comerciales de 3 a 4, de 1 a 2, aviación general de 2 a 5, 4 a 5, 1 a 4 a 8. Son diferentes factores de carga que yo puedo considerar, por ejemplo, para poder graficar mis diagramas BN o graficar mis simplemente de vuelo, ¿sí? Y ya más adelante vamos a ver las aplicaciones de estos factores de carga y cómo se da su variación. Entonces miremos que, recordando un poco lo que ustedes veían en aerodinámica, cuando yo comienzo a hacer un diseño estructural, yo debo tener en cuenta pues la carga de lift y la carga de drag, pero tengo que analizar dónde voy a ubicar tanto el lift y tanto el drag. ¿Por qué? Porque en función del ángulo de ataque ustedes recordarán que la distribución de lift, o sí, digamos que la distribución de lift se basa de una u otra manera en una distribución de presiones, que esa distribución de presiones está variando respecto a qué, respecto al ángulo de ataque. Entonces, cuando hay una variación del ángulo de ataque, la distribución de presiones puede irse para adelante. Entonces, fíjense que en ese punto pues no sería conveniente analizar analizar el comportamiento estructural basado en esas cargas. Entonces ¿qué hay que realizar? ¿Sí? Entonces fíjense lo que me dice acá: la posición del centro de presiones cambia de acuerdo a la distribución de presiones y el ángulo de incidencia del ala, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Entonces, ¿cuál es el punto sobre la sección del perfil en el cual, ¿cierto?, el momento debido al lift y las cargas de drag son constantes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que tenemos que pasar es la carga, esa carga o ese momento que se puede producir, se pasa al centro aerodinámico, ¿sí? Entonces me dice que
reemplace las cargas de drag y lift actuando en el CP o en el centro de presiones por cargas de lift y drag actuando en el centro aerodinámico más el momento de pitch. Entonces lo que hacemos es transportar esas cargas de lift y drag ya que no estén en el centro de presiones sino en el centro aerodinámico. Al pasarlas al centro aerodinámico se presenta nuestro momento de pitch. Pero ¿qué pasa? Recordemos que cuando estamos hablando del centro aerodinámico, si hay un cambio, aquí creo que decimos en la incidencia del ala, pues no va a haber variación como tal. Entonces nos serviría mucho más para poder analizar estructuralmente la aeronave. Entonces fíjense que cuando nosotros estamos analizando de una u otra manera pues la estructura alar, pues nosotros recordamos la distribución de presiones y cuando tenemos el fluido que roza o que hace contacto con la superficie también tendríamos presente lo que son los flujos cortantes, que es lo que aparece acá en Tau W acompañado por las distribuciones de presión, ¿correcto? Entonces fíjense que me dice que la fuerza aerodinámica R puede ser resuelta en dos fuerzas, o se puede resolver en dos fuerzas, una paralela y una perpendicular al viento relativo. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza? Entonces acá tenemos que lift, drag, tenemos ángulo de ataque y viento relativo. ¿Sí? Entonces este lift y drag, lo que nosotros podemos sacar entre ellas es una resultante, la resultante que está acá. ¿Sí? Y esa resultante nosotros la podemos expresar como está acá. Esa resultante la podemos expresar en dos componentes, una carga normal y una carga A. La normal es perpendicular a la cuerda y A es paralela a la cuerda. Pero tenemos acá lift y drag y su resultante. Pero entonces fíjense que, ¿cómo lo expresamos nosotros? Me dice que ese lift, entonces yo puedo decir que es n coseno de alfa. Aquí nosotros tendríamos de acá hasta acá, tendríamos lo que sería alfa. ¿Sí? Alfa. Perdón, de acá a acá no, sino de acá, perdón, de acá hasta acá tendríamos lo que es alfa. Si tenemos en cuenta esta componente, esa componente sería con n coseno de alfa, la componente de acá, menos a seno de alfa, menos a seno de alfa. ¿Y por qué a? Entonces fíjense que a lo trazamos acá, paralelo a esta, tenemos aquí otra línea paralela que iría en esta dirección. Entonces por eso es que decimos que esta es menos a seno de alfa, porque recordemos que acá nosotros tenemos alfa. Y d sería igual, n seno de alfa. Entonces tenemos nuestro d, n, entonces fíjense que es como si yo trazara acá una componente en esta dirección, nos quedaría n seno de alfa, aquí nosotros tenemos alfa, ¿correcto? Y más a coseno de alfa porque sería esta componente de acá en esta dirección sería a coseno de alfa. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí nosotros podemos tener diferentes descomposiciones de lo que sería esa en función de la resultante del lift y el drag para calcular la componente lift y la componente de drag en función del ángulo de ataque. Entonces veremos que si tenemos en cuenta las principales, la primera situación en la cual hablábamos de las cargas de la aeronave, dependiendo de la maniobra de la misma, vamos a tener varias maniobras principales. En esta de acá vamos a comenzar con lo que son las maniobras simétricas en un vuelo recto y nivelado. Entonces en el vuelo recto y nivelado vemos que las principales variables que tenemos son el lift, el peso, la carga sobre el estabilizador horizontal, el empuje y obviamente la velocidad. Y acá tenemos el centro de gravedad y tenemos el momento, y recordemos que las cargas están actuando sobre el centro dinámico para que no haya variación de su posición en función de quién, de el cambio del ángulo de ataque alfa, correcto. Entonces fíjense que esta sería una consideración de un vuelo recto y nivelado. En ese vuelo recto y nivelado lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo o lo que puedo tener en cuenta es lo que vemos aquí en este párrafo. Me dice que las cargas mostradas están en equilibrio estático ya que la aeronave está en una posición estable, sin aceleración, condición
recta y nivelada. Entonces en esa condición recta y nivelada no tenemos ninguna aceleración. Entonces como no tenemos ninguna aceleración, podemos asumir un equilibrio estático. ¿Y qué podemos tener en cuenta acá? Entonces hacemos sumatoria de fuerza en Y. Entonces tenemos el lift más la carga en el estabilizador menos el peso igual a 0. En X tenemos menos el empuje o más el empuje menos D. Acá fíjense que como dice que más, quiere decir que hacia la izquierda tomamos la designación positiva de las cargas y hacia la derecha negativa. Y la sumatoria respecto al centro de gravedad de la aeronave pues sería L por A. Entonces miremos L, que es la distancia del centro de gravedad, L, la distancia del centro de gravedad hasta el punto P, ¿sí? Sería L minúscula, A, que es la distancia del centro de gravedad hasta donde estamos aplicada la carga del lift, y esta L que está acá pues sería el lift por A, que es la distancia desde la aplicación de la carga hasta el centro de gravedad, drag por B, entonces sería drag por B, el brazo respecto al centro de gravedad, T por C, T por C respecto al centro de gravedad, el momento aerodinámico, ¿sí? Menos P por L, que sería P por L, que es la distancia desde P hasta el centro de gravedad, es igual a 0. Entonces fíjense que como primera aproximación se tiene que la carga P es muy pequeña. Entonces esta carga P, como vamos en vuelo recto y nivelado, la carga P que se le aplica al estabilizador es pequeña, por consiguiente se asume que es igual a 0. Entonces como decimos, si decimos que es igual a 0, podemos decir de acá que este P es igual a 0, entonces L es igual a W. Entonces podemos decir que si L es igual a W, acá L es igual a W de la teoría de aerodinámica. Usted recordará que como se define el lift, un medio de la densidad por velocidad cuadrada por el área por el coeficiente de lift, que eso es igual a ¿quién? Al peso. Entonces, de una u otra manera, es si podemos obtener una aproximación del coeficiente de lift de ¿quién? Del aeronave. Ahora tengamos en cuenta otra consideración, ¿sí? Consideremos o calculemos en ese vuelo recto nivelado, a pesar de decir que adelante era, que atrás que era muy pequeña la carga, decíamos que era igual a 0, que era una primera aproximación del coeficiente de lift. Ahora calculemos la carga P que podemos tener, una aproximación a esa carga P. Ahora, también para poder calcular esa carga P tenemos que tener en cuenta unas simplificaciones. Entonces, ¿qué me dice? Se supone que el empuje y el arrastre de la aeronave son pequeños comparado con la sustentación y el peso, una suposición que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos que el empuje y el arrastre son pequeños. Entonces, en esta ecuación de acá, decimos que el empuje y el arrastre son pequeños, lo consideramos 0, nos quedaría lift por A menos M sub 0 menos PL. Y de esa forma, despejando de esa ecuación que nos queda, la ecuación que nos queda acá, ¿cierto? Diciendo que el lift es igual a W, pues lo que nos observamos es que nos queda que la carga P es igual al peso por A sobre L menos el momento sobre L, ¿correcto? Podemos tener una aproximación de cuál sería la carga en el estabilizador horizontal. Entonces fíjense que en esta figurita tenemos lift y peso, ¿sí? Me dice observar la fuerza de sustentación necesaria para que la aeronave se encuentre en vuelo nivelado, es decir, que se mantenga con altitud constante. L es igual a W. Recordemos que cuando decimos que L es igual a W, decíamos que estaba actuando sobre la aeronave una gravedad, o sea que la estructura de la aeronave estaba soportando pues, su propio peso, ¿sí? Eso es lo que sería un vuelo recto y nivelado. Pero vamos a observar que cuando la aeronave empieza a hacer algún movimiento va a cambiar esto, ya no va a ser siempre así. Entonces, en este caso que tenemos un vuelo recto y nivelado, decimos que L es igual a W, entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas vertical o en Y. Entonces tenemos el lift menos W takeoff, ¿sí? Es igual a 0. Y recordamos pues que el factor de carga es igual al lift, ¿cierto? Carga soportada que sea el lift sobre el peso, que es el factor de carga, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esta ecuación? Vemos que el lift es igual a W takeoff. Entonces, decimos que N es igual a ¿quién?
a lift sobre w, y como son iguales, pues sería este con este nos quedaría igual a 1. Quiere decir que el factor de carga en vuelo recto y nivelado es igual a 1, una gravedad, ¿correcto? Ahora miremos qué es lo que pasaría en los casos, digamos que si la aeronave es un pull-up rápido. Si la aeronave es un pull-up rápido, ¿qué pasaría? Tendríamos una carga aplicada sobre la cola, ¿cierto? Y lo que produciría pues un, que la nariz como tal suba, aplicación de esta carga hacia abajo, tenemos cambio en el ángulo de ataque y por consiguiente hay modificación de ¿qué? Modificación de la carga de sustentación, ¿sí? Entonces fíjense que si miramos este parágrafo que dice acá, dado que la sustentación es mayor, ¿y por qué es mayor? Porque hay un cambio en el ángulo de ataque, un cambio en la incidencia del ala, aumentamos lift y tenemos que aplicar una carga mayor en el estabilizador horizontal, ¿sí? Entonces, dado que la sustentación es mayor que la requería para mantener el equilibrio, la aeronave experimenta una aceleración hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto de acá, entonces, en ese caso, fíjense que esta aeronave de acá va a describir esta trayectoria que está aquí puntuada. Al describir esa trayectoria que está ahí punteada, pues aparece lo que es la aceleración centrípeta, y esa aceleración centrípeta es la que permite que la aeronave se mantenga como tal durante un movimiento pues circular. Entonces fíjense que de una u otra manera podríamos decir que desde el centro de gravedad, cuando hacemos este pull-up rápido, aquí en el centro de gravedad va a aparecer ¿quién? Va a aparecer una aceleración, y esa aceleración va a tener esta dirección que estoy pintando acá, una aceleración. Y opuesta a la aceleración, que va a aparecer? Va a aparecer la fuerza de inercia, que en este caso es el factor de carga por el peso, ¿sí? Pero los demás parámetros pues los podemos tener ahí involucrados. ¿Y qué más estamos observando ahí? Que cuando tenemos ese pull-up rápido, ¿cierto? Se va a presentar una modificación en la carga del estabilizador horizontal, ¿sí? Ese es el primer caso del pull-up. Adicional a eso, me está mostrando, ¿cierto?, que podemos tener otro tipo de fuerza de inercia, que ya la vamos a mirar cuándo va a aparecer esa fuerza de inercia y en qué casos. Entonces, cuando tenemos ese movimiento, pasa que el factor de carga va a ser mayor a 1. Quiere decir que ya empezamos a tener modificaciones en los factores de carga. Quiere decir que cuando la aeronave empieza a hacer un pitch, ahí ya vamos a tener que aumento en el factor de carga. Quiere decir que cuando hace un pitch, la estructura va a estar soportando muchas veces más el peso como tal de la aeronave, ¿correcto? Entonces, si hacemos el mismo equilibrio, ¿cierto?, nos quedaría esencialmente que sumatoria de fuerza en Y sería el lift P de seno de alfa, que tenemos una modificación en empuje seno de alfa, menos NW, que sería la fuerza de inercia, ¿correcto? T coseno de alfa sumatoria de fuerzas en X, T coseno de alfa, más FW, que sería una fuerza de inercia producida por una aceleración en ese sentido, menos D, que sería la que está acá, ¿sí? Y sumatoria de momento respecto a CG, que sería L por A, D por B, T por C, M sub 0 y PL, que fue la que tuvimos en cuenta anteriormente. Entonces, cuando hacemos un pull-up rápido, ¿sí? Un pull-up rápido. Entonces, fíjense que en esa maniobra simétrica el avión asciende con una aceleración A. Tenemos lift, tenemos takeoff, pero aquí está apareciendo una aceleración que les comentaba ahorita, porque hay mayor aumento pues, en el lift por el cambio en incidencia del ala. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, pues ya no va a ser igual a 0, sino sumatoria de fuerzas parece igual a masa por aceleración, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas, ya tenemos lift menos W takeoff es igual a M por A. Y recordemos que W es igual a mg. Entonces, quiere decir que esa masa es igual a W sobre G. Entonces, tenemos W sobre G por A. Al operar esta parte de acá, nos queda que el lift es igual a 2.5 por W takeoff. Y si pasamos acá, este W takeoff abajo, nos queda que L sobre W takeoff es igual a N, que es igual a 2.5, ¿sí? Y es lo que me da acá, que según la FAR, el factor de carga límite alcanza un valor de 2.5. Entonces fíjense que me dice que Cn también es igual a 1 más
aceleración sobre gravedad, 1 más aceleración sobre gravedad, ¿sí? ¿Y de dónde sale esto acá? Solamente es empezar aquí a jugar con esta ecuación que nosotros estamos observando acá. Después de tener en cuenta eso, ya entramos con lo que son los criterios de diseño estructural, ¿sí? Los criterios de diseño estructural. Miremos, analicemos esos 3 párrafos que nos están diciendo acá. Entonces me dice que las cargas de la aeronave son determinadas de acuerdo a requerimientos y regulaciones que se encuentran en un compendio llamado, en un documento llamado pues, criterios de diseño estructural, ¿sí? Entonces dice que la mayor referencia para las cargas en análisis estructural que los ingenieros dan durante la etapa de diseño. Dice que muchos de esos requerimientos, o sea, el Structural Design Criteria, lo dan como tal los customer, que son como los clientes, ¿sí? Y pues de una u otra manera pues otros equipos, como es el equipo de manufactura de construcción de la aeronave, que es el OEM, Original Equipment Manufacturer. Entonces fíjense que ese Structural Design Criteria, ¿cierto?, es bien importante durante el diseño, durante el proceso de diseño de la aeronave. Dentro de ese Structural Design Criteria, pues ya hemos visto en clases anteriores respecto a la parte de materiales algunas consideraciones principales. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta dentro del Structural Design Criteria es los diferentes puntos como los diseños o las masas o los pesos de diseño, el diagrama BN, la envolvente de vuelo, las condiciones ambientales, las cargas de vuelo, el manejo en tierra y las cargas de inercia. Es acá donde comienza su tarea. ¿Listo? ¿Cuál es? Vamos a hacer unos grupos, que son grupos que yo les voy a enviar. Les voy a decir qué grupos podemos trabajar y con base en esos grupos cada uno de